Soy leal a Konoha, y quieres que sea un traidor imposible con tanta belleza. 241 al día siguiente, aldea de Konoha. Desde los primeros rayos del alba, cada rincón comenzó a decorarse con faroles y guirnaldas. Ninjas y civiles se organizaron espontáneamente para limpiar las calles y callejones, mostrando un gran respeto por el daimyo, a quien consideraban su señor. En cuanto a Shinji, un Hokage reconocido por su alteza el daimyo es, en sentido estricto, un verdadero Hokage. Debido a que Shinji, el cuarto Hokage, ascendió al cargo tan repentinamente ya que el daimyo de la capital del país del fuego estaba ocupado con sus propios asuntos, la coronación propiamente dicha se había retrasado hasta ahora. Era probable que el daimyo también supiera que Shinji estaba trabajando por la paz y un alto el fuego, y que, tras ver los resultados, finalmente se atreviera de venir a Konoha con tanta pompa. Sin embargo, a pesar de todos sus cálculos, jamás podría haber imaginado que el joven que conoció una vez en un izakaya aquel que rebosaba de justicia y lealtad a Konoha y al país del fuego ahora iba tras su vida. ¡Ay, Hokage-sama! La comitiva de su Alteza el daimyo está casi en las afueras del pueblo. Un shinobi guardián ya ha venido a coordinarse con nosotros. ¿No deberías ir a la puerta de darle la bienvenida como muestra de cortesía? En la oficina del Hokage, Nara Shikaku y Asuma Sarutobi se apresuraron a informar. ¿Darle la bienvenida? Las comisuras de los labios de Shinji se curvaron ligeramente. Como el digno Hokage y futuro rey sin corona del mundo ninja, ¿realmente necesitaba humillarse para dar la bienvenida a un simple mortal? Todavía tengo algunos asuntos que atender. Tendré que pedirles a los ancianos y al maestro Shikaku que vayan en mi lugar. Shinji no levantó la vista. Su mirada permaneció fija en los documentos sobre su escritorio. Shikaku quedó atónito al escuchar esto. Aunque la negativa de Shinji fue sutil, aún pudo percibir el significado subyacente. Fue una demostración de poder por parte de Shinji y una provocación hacia el daimyo, su soberano nominal. No debería ser así. En su opinión, Shinji siempre había sido un joven tranquilo. A pesar de haberse convertido en Hokage, nunca había tenido conflictos con el clan ninja por asuntos oficiales. ¿Qué le pasaba hoy? ¿Por qué se había vuelto tan brusco y agresivo de repente? Instintivamente dirigió su mirada hacia Asuma Sarutobi. Asuma Sarutobi era compañero de clase de Shinji. Deben tener más en común. Además, Hiruzen Sarutobi le había mostrado su favor a Shinji al ascenderlo. Si Asuma se atrevía a hablar, Shinji seguramente tendría que reconsiderar su decisión. Sin embargo, Shikaku pasó por alto la historia entre Asuma y Shinji con respecto a Kurena y Yui. Asuma entendió la intención de Shikaku. Como uno de los actuales shinobi guardianes de su Alteza el daimyo, solo pudo armarse de valor y hablar. Shinji-sama. ¿Qué hacen ustedes dos todavía parados ahí? Vamos, date prisa. No sería bueno hacerlo esperar. Antes de que Asuma pudiera pronunciar una palabra de persuasión, Shinji lo interrumpió severamente. Los dos se miraron, esbozaron una sonrisa amarga y no les quedó más remedio que marcharse. Ruido sordo. En cuanto se cerró la puerta de la oficina, Shinji dejó a un lado los documentos que tenía en la mano y caminó sin prisa hacia la ventana que iba del suelo al techo. Desde allí, pude ver todo lo que sucedió en la entrada de la aldea de Konoha. Que venga Natsume Kaoru. Shinji se frotó las sienes y dio la orden en voz baja. Sí. Mi señor. La voz grave de Sho resonó al otro lado de la puerta, seguida de una ráfaga de pasos apresurados que rápidamente se desvanecieron en la distancia hasta desaparecer por completo, en la entrada de la aldea de Konoha, además del dúo de dioses de la puerta recientemente nombrados, Kotetsu Agane e Izumo Kamizuki, había muchos más invitados hoy. Estuvieron presentes Utatane Koharu, Omura Mitokado, Tsunade, los jefes de los clanes Inoshika CHM y varios ninja de élite. Entre aquellos rostros solemnes, una mujer con una sencilla túnica negra y una figura exuberante y voluptuosa llamaba especialmente la atención. Vestida como una viuda típica, estaba rodeada de miembros de la élite Uchiha. Su expresión era de tristeza, y sus ojos brillantes parecían capaces de hablar. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor antes de finalmente posarse en su hijo pequeño, que estaba a su lado y parecía muy nervioso. No fue hasta que el niño le empujó suavemente de la manga para consolarla que la ansiedad en sus ojos se disipó lentamente. Todos sabían que la visita del daimyo hoy no solo tenía como objetivo coronar oficialmente a Shinji como el cuarto Hokage, sino también tratar asuntos relacionados con la muerte de Fugaku. Este era un asunto delicado. Si no se manejaba adecuadamente, podría desencadenar nuevos conflictos.
La persona rodeada por los Uchiha no era otra que Uchiha Mikoto. Crujido, crujido se oyó el sonido de un carruaje que se acercaba a lo lejos, y apareció un lujoso convoy. A la cabeza iba un hombre con una sotana marrón, vestido como un monje calvo. A cada lado del carruaje había 4 personas, todas vestidas con uniformes de combate ninja estándar, algunas con espadas largas y otras con bastones de 3 secciones, solemnes e imponentes. A medida que el carruaje se acercaba, aparecieron 2 figuras más detrás. Un hombre con el pelo largo y desaliñado y una mirada siniestra era el más destacado. Todas estas personas llevaban cinturones de color rojo fuego con el símbolo de fuego grabado. Eran los 12 ninjas guardianes bajo el mando del daimyo. Entre ellos se encontraron los 4 clones Relámpago, Toumou, Saido, Nango y Okuto. Se decía que su técnica secreta definitiva combinada, liberación de rayo, festín de rayos tronadores, podía incinerar una ciudad entera en un instante. Un poder aterrador e inigualable. El monje principal era Jiraiya, el sumo sacerdote del Templo del Fuego, quien dominaba la técnica secreta de los monjes, asesinato de 1000 brazos, y la técnica de barrera, sello de muro de hierro, defensa. El hombre de aspecto siniestro y cabello desaliñado era Kazuma, el ambicioso conspirador del futuro. Dominaba la técnica de elemento tierra y poseía una habilidad similar al jutsu de reencarnación del mundo impuro. Aparte de Asuma, los otros 5 miembros de los 12 ninja guardianes mantuvieron un perfil bajo, aunque todos eran individuos excéntricos. Disculpen la espera. El carruaje se detuvo y se oyó una voz grave desde el interior. Luego se corrió la cortina y un hombre con ropas ornamentadas, que sostenía un abanico de papel, cayó lentamente con la ayuda de sus subordinados ninja. Señor mío. Liderados por Utatane Koharu, los ninjas de Konoha inclinaron la cabeza en señal de respeto. Jeje, no está mal, no está mal. Konoha parece incluso más próspera que la última vez que la visité. Parece que el cuarto Hokage presta mucha atención al bienestar de la gente. Al observar los cambios en la distribución del pueblo, con hileras de edificios altos y estructuras singulares en construcción, el daimyo entrecerró ligeramente los ojos y elogió repetidamente. Por cierto. ¿Por qué no veo al Hokage? Shinji me provocó una impresión muy profunda la última vez. El daimyo inspeccionó la zona, pero no encontró a nadie que llevara la túnica ceremonial de Hokage, lo que despertó su curiosidad. Su Alteza el daimyo ha llegado, pero el propio Hokage no ha venido a recibirlo. Esto es una gran descortesía, ladró de repente Kazuma, de cabello revuelto. Su Alteza. El complejo de la hermana eterna está ocupado con sus deberes oficiales y ha dado instrucciones a sus subordinados para que vengan a darles la bienvenida. Por favor, discúlpenos. Por favor, no me malinterpretes, Su Alteza. En ese preciso instante, 2 voces se alzaron simultáneamente. Una de Tsunade y la otra de Asuma Sarutobi, quien acababa de terminar de aconsejar a Shinji. Aunque Asuma era el más joven de los guardianes shinobi, comprendía las personalidades y motivaciones de sus compañeros. Frente al agresivo Kazuma, su sentido de pertenencia a Konoha se hizo claramente más fuerte. Aunque Shinji le había arrebatado a su primer amor, Shinji también era alguien a quien su padre tenía en alta estimación. En asuntos de gran importancia, se inclinaba más hacia su compañero de clase, Shinji. En cuanto a Tsunade, instintivamente no quería que fuerzas externas interfirieran demasiado con la aldea oculta. Jeje, no hay necesidad de alterarse. Comprendo bastante bien el carácter del complejo de hermana eterna. En realidad, haber tardado tanto en visitarlos fue una descortesía por nuestra parte. La expresión del daimyo era amable, lo que hacía imposible adivinar que se trataba de un hombre ambicioso que había tomado el poder. Me pregunto si Uchiha Mikoto estará aquí. Mientras hablaba, miró a su alrededor e hizo preguntas. Señor mío. Mikoto hizo una reverencia con gracia, su figura curvilínea y voluptuosa se inclinó ligeramente hacia adelante como una flor en plena floración. Su voz era suave y dulce, capaz de acelerar el corazón. En comparación con los solemnes ninjas que la rodeaban, ella destacaba de forma excepcional. El daimyo solo necesitó una mirada para que sus ojos se iluminaran. Su garganta se mueve instintivamente al tragar. ¿Eres Lady Mikoto? Lo siento de verdad. Es verdaderamente desgarrador que haya ocurrido un incidente así. Sin embargo, ese hombre ya se ha suicidado por miedo al castigo, y he ordenado la incautación de los bienes de su familia. El daimyo tenía una sonrisa en los labios, con una expresión de vergüenza en el rostro, pero la codicia en sus ojos no podía ocultarse.
Como daimyo de la Tierra del Fuego, naturalmente tenía a su alrededor innumerables mujeres, cada una con sus propios encantos, pero solo hoy se dio cuenta de que una mujer podía ser tan deslumbrante. Poseía tanto el encanto maduro de una bella dama como el aura singularmente lastimera de una viuda, en la plenitud de su belleza y capaz de conmover hasta lo más profundo del corazón. Te he causado molestias, señor daimyo. El asunto de Fugaku es cosa del pasado. Dejémoslo estar. Mikoto bajó la mirada, con voz suave y dulce. Usted es de mente abierta, señora, como se espera de la esposa del líder del clan Uchiha. Ordenaré a los miembros del País del Fuego relacionados con el cine que vengan a Konoha lo antes posible para mejorar la tecnología del clan Uchiha. Dado que los Uchiha están interesados en mejorar las industrias de Konoha, considérelo una compensación para los Uchiha y Konoha. El daimyo se abanicó suavemente con un abanico de papel, asumiendo toda la responsabilidad. Sin embargo, la situación actual de Mikoto era delicada, por lo que no se atrevió a actuar de forma inapropiada. Tras hablar, caminó lentamente, y la enorme multitud lo siguió inmediatamente desde la puerta principal de Konoha hacia el edificio del Hokage. Madre. Me parece muy irrespetuoso el modo en que el señor Daimyo te mira. El corazón de Mikoto se descontroló cuando la voz de Uchiha Itachi resonó repentinamente en su oído, haciendo que entrecerrara los ojos. No digas tonterías. Mikoto lo regañó en tono de broma, pero en realidad, su corazón estaba aún más agitado. La razón era sencilla. Primero, hacía mucho tiempo que Shinji no había intercambiado técnicas de ninjutsu con ella, desde que partió hacia Sunagakure hasta su regreso a Konoha. Al carecer del alimento de la voluntad de fuego, se sintió inquieta y preocupada por perder su favor. Por otro lado, llevaba mucho tiempo sin menstruar. El retraso de más de medio mes la hizo sospechar que podría estar embarazada del hijo de Shinji. Contando desde su primer intercambio secreto de ninjutsu, había pasado mucho más de un mes. Esto la llenó de preocupación, y pensó en encontrar tiempo para evaluar la actitud de Shinji, lo que no le dejaría tiempo para lidiar con el superficial Lord Daimyo que tenía delante. Mientras la multitud se acercaba lentamente al edificio Hokage, los civiles a ambos lados de la calle se unieron y se inclinaron ante el daimyo, pero su actitud hacia él no era tan entusiasta como la que tenían hacia Shinji. A diferencia de otros civiles del mundo ninja, los aldeanos que vivían en la fortaleza militar de Konoha veían al Hokage como un rey sin corona. Su respeto por el daimyo era más bien una cuestión de costumbre. No les importaba quién fuera el daimyo, pero sí les importaba quién era el Hokage. Señor daimyo, debe estar usted agotado por su viaje. Una voz familiar resonó de repente cerca. Mientras Mikoto miraba hacia dónde provenía, sus pensamientos, ya de por sí agitados, se volvieron aún más caóticos. Sus mejillas se sonrojaron incontrolablemente e incluso su respiración se aceleró. Madre. ¿Estás bien? Itachi había sido muy perspicaz desde niño e inmediatamente notó la anomalía de Mikoto, preguntándole con preocupación. Te cae, estoy bien. Adelante, patrulla como es debido con el hermano mayor Shisui. Volveré sola más tarde. Los ojos de Mikoto se movían rápidamente a su alrededor mientras ella le daba instrucciones. El clan Uchiha ya no contaba con Fugaku. Si bien Shinji controlaba el poder en solitario, Mikoto era nominalmente la esposa del antiguo líder del clan. En un clan Uchiha sin líder, ella aún debía representar al fallecido Fugaku en esta reunión especial. ¿Complejo de hermana eterna? Como era de esperar, tu temperamento es excepcional y tus habilidades son igualmente notables. Con un Hokage tan capaz como usted, Konoha y la Tierra del Fuego seguramente se desarrollarán con mayor fluidez. El señor Daimyo me halaga. Por favor, pase. A Mikoto no le importaban muchas las formalidades, pero la pillaron con las manos en la masa mientras miraba a Shinji de reojo. Al ver la media sonrisa en los ojos de Shinji, su delicado cuerpo se estremeció. Era como si su chakra, acumulado durante tanto tiempo, se descontrolara levemente. Sintió un ligero cosquilleo en la parte baja del abdomen y el anhelo en su corazón se intensificó. Esperar que, ¿qué me pasa? El malo, siempre burlándose de mí. Sintiendo timidez, Mikoto siguió a Konoha. Jonin entra en la sala de conferencias principal del edificio Hokage. A continuación, se llevó a cabo la rutina habitual del daimyo repitiendo la coronación del Hokage, una ceremonia formulada, pero un paso indispensable para Shinji. En lo que respecta al asunto de Uchiha Fugaku, he dado instrucciones a mis subordinados para que preparen un conjunto de procedimientos. Debería poder compensar algunas de las pérdidas de Konoha. Después de que Shinji tomó asiento, el daimyo habló de arrepentimiento. Ah, ¿de verdad?
Shinji no entendía lo que el daimyo intentaba transmitir. Al fin y al cabo, solo había enviado a Fugaku lejos para crear una oportunidad de incriminarlo de una vez por todas. Ahora que Fugaku se había ido, no le importaba mucho el llamado gran plan de entretenimiento, y como mucho, dejaría que Mikoto se encargara de ello en el futuro. Creo que podrías enviar a Lady Mikoto a la capital para una estancia prolongada. Al fin y al cabo, allí puede reclutar a los actores y estrellas más famosos, y adquirir la experiencia de gestión más avanzada. Sin duda, será de gran ayuda para el desarrollo económico de Konoha. Apoyaré plenamente a Lady Mikoto. Cuando el daimyo terminó de hablar, Shinji frunció el ceño. Como hombre, era excepcionalmente sensible a ciertas cosas, especialmente a aquellas que involucraban a sus mujeres. Uchiha Mikoto y el daimyo no tenían absolutamente ninguna relación. Ahora que el daimyo se mostró tan directo, sus intenciones eran evidentes. El señor daimyo no tiene por qué preocuparse por esto. El clan Uchiha se encuentra actualmente bajo mi administración. Lady Mikoto solo deseaba informarse sobre asuntos relacionados con el señor Fugaku. No volverá a aparecer en público. Shinji. No seas grosero. ¿Cómo te atreves a hablarle así al señor daimyo? En cuanto Shinji terminó de hablar, Kazuma, que estaba de pie detrás del daimyo, se quedó en cólera y gritó. Nadie sabía aún lo que estaba sucediendo, y por un instante, la habitación quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Sin embargo, al segundo siguiente, apareció de repente un destello de luz negra y el espacio en la sala de conferencias pareció congelarse. Todos solo notaron un resplandor rojo que se extendía junto con la luz negra antes de desvanecerse instantáneamente. Cuando volvieron a mirar, Kazuma ya se había desplomado en el suelo, con los ojos muy abiertos. Una extraña línea roja en su cuello se ensanchó lentamente hasta que casi todo su cuello se abrió, expulsando una ráfaga carmesí. De este modo, Kazuma, que habría sido un villano formidable en el futuro, fue truncado antes de tiempo y tuvo un precipitado final. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo morir alguien durante una ceremonia de coronación que transcurría con normalidad? ¿Quién lo hizo? ¿Te atreves a matar al shinobi guardián del señor Daimyo? Que alguien venga rápido. La sala de conferencias se llenó repentinamente de ruido, y Omura Mitokado dejó escapar un gruñido bajo. No te emociones. Shinji se puso de pie y agitó la mano. Su voz era baja, pero transmitía una autoridad innegable. Debido a la voz de Omura Mitokado y los gritos previos de Kazuma, las puertas de la sala de conferencias se abrieron desde afuera. Sin embargo, los 4 clones relámpago y otros shinobi guardianes que querían entrar para comprobar la situación fueron bloqueados por el Ipant y otros miembros de Anbu en la puerta. Señor Okage, ¿qué sucedió exactamente? Jiraiya preguntó con expresión seria. Poseía un don especial. El chakra del grupo ermitaño. Aunque no había percibido los movimientos de Shinji a ese momento, estaba seguro de que la muerte de Kazuma estaba inextricablemente ligada al cuarto Hokage que tenía delante. En ese momento, el daimyo, siendo una persona común y corriente, ya estaba pálido de miedo y le temblaban los labios. Nunca esperó que alguien como Kazuma, un poderoso experto entre los shinobi guardianes, muriera aquí de forma tan misteriosa. Entonces, ¿no es así? El daimyo, ¿qué pasó? G. Ante las preguntas de Jiraiya y las miradas sorprendidas de los ninjas de Konoha, Shinji se levantó lentamente de su asiento y caminó sin prisa detrás de Jiraiya y el daimyo. Esta acción asustó inmediatamente al daimyo, quien se apartó inconscientemente hacia un lado, y los shinobi guardianes que estaban en la puerta también tuvieron dificultades para entrar en la sala de conferencias, pero no pudieron hacerlo debido a que el personal Anbu bloqueaba la puerta. Shinji volvió a hacer un gesto con la mano, y el personal Anbu que estaba en la puerta se hizo a un lado, permitiendo que el grupo de shinobi guardianes entrara rápidamente y protegiera al daimyo por ambos lados. Frente a este grupo de tipos agresivos, Shinji ni pestañeó y continuó. Ese Kazuma no era más que un perro para el daimyo. Yo, el digno Hokage del País del Fuego, el cuarto Hokage de Konoha, considero la falta de respeto hacia mí como una falta de respeto hacia el País del Fuego. Merecía morir. Estrépito, en cuanto Shinji terminó de hablar, la sala de conferencias se sumió en el caos. Decir eso equivalía claramente a admitir que había causado la muerte de Kazuma, lo cual era sin duda una gran ofensa para el daimyo. Shinji, ¿has perdido la cabeza? Kazuma solo estaba diciendo algo, no había necesidad de matarlo, ¿verdad? Aunque haya sido un poco grosero, no deberías haber recurrido a matarlo. Utatane Koharu se puso de pie incrédulo y habló con vehemencia.
Sus palabras resonaron de inmediato en todos los presentes, excepto en los fanáticos de los Hyuga, los Uchiha y los de Shinji, quienes expresaron su confusión ante el comportamiento de Shinji. En realidad, si quieres culpar a alguien, culpa a Kazuma por ser demasiado débil. ¿Cómo puede alguien con ese nivel de fuerza proteger al daimyo? A Shinji no le importó, negó con la cabeza y de repente su expresión se tensó, mirando fríamente a Utatane Koharu. Hablando de eso, como anciana de Konoha, me estás faltando mucho al respeto, a mí, la digna hermana eterna. Esto también es muy descortés. Aunque la voz de Shinji no era fuerte, hizo que a todos los presentes se les pusiera la piel de gallina. ¿Tú, qué estás intentando hacer? Utatane Koharu se sorprendió. Shinji siempre se había comportado con gentileza y elegancia, y su actitud hacia los distintos clanes ninja había sido muy amistosa. Nunca había sido tan agresivo como ahora en la aldea de Konoha, ni tenía antecedentes de matar ante la menor discrepancia. Si él podía matar a un miembro de los Guardián Shinobi, ¿acaso eso no significaba que la vida de ella también corría peligro? Está loco. Está loco. Utatane Koharu retrocedió 2 pasos y se apoyó detrás de Omura Mitokado. Anciano, no hay necesidad de alterarse. Shinji se sonrojó, su expresión se volvió fría y dijo con voz grave. Emito un decreto Hokage. A partir de ahora, Utatane Koharu y Omura Mitokado quedan destituidas de sus cargos de ancianas y bajo arresto domiciliario. Sin mi permiso, no se les permite abandonar los terrenos de su clan. Como ancianas de Konoha, no pueden estar del lado del Hokage. ¿De qué sirven? ¿Qué? En un instante, la sala de conferencias pareció una olla de agua hirviendo a punto de desbordarse. Nadie esperaba que Shinji fuera tan duro después de convertirse oficialmente en el cuarto Hokage. Ni siquiera Omura Mitokado y Utatane Koharu esperaban que ejerciera su poder de esa manera. Por un momento, se quedaron atónitas y enfadadas, y solo comenzaron a forcejear con desesperación cuando un grupo de miembros de Anbu irrumpió desde el exterior para apartarlas. Shinji, no puedes hacer esto. Hemos contribuido a Konoha, Shinji, Utatane Koharu y Omura Mitokado han contribuido enormemente a la aldea. Asuma quedó estupefacto ante la serie de acciones de Shinji. No esperaba que fuera tan arbitrario, queriendo actuar contra Utatane Koharu y Omura Mitokado, quienes tenían profundos lazos con el clan Sarutobi. Si a Shinji se le permitiera hacer esto, ¿no se convertiría Konoha en su dictadura en el futuro? ¡Ay, Okage-sama! El desarrollo estable de Konoha a lo largo de tantos años es inseparable del apoyo de los ancianos. Aunque las palabras de los ancianos fueron ofensivas, eso no justifica. El trío Inoshika CHM, Shikaku, Inoichi Yamanaka y los demás también intentaron persuadirlo. Cállate la boca. Shinji rugió de repente, con una voz ensordecedora. El daimyo, al ser una persona común y corriente, quedó tan conmocionado que sus ojos se pusieron en blanco y se tambaleaba, y si no hubiera sido por el shinobi guardián que lo sostenía, se habría desplomado al suelo. ¿Inclinar quieres rebelarte? ¿Te estás rebelando contra el Hokage o quieres rebelarte contra Konoha? Konoha no necesita voces que se opongan al Hokage. Alguien. Cuando Shinji terminó de hablar, un grupo de hombres armados irrumpió por la entrada. En particular, 2 ninjas altos con máscaras se movían con una agilidad excepcional. Uno usó una técnica de sellado y el otro lanzó un kunai a la velocidad del rayo. Omura Mitokado y Utatane Koharu fueron sujetos por el cuello antes de que pudieran reaccionar y arrastradas sin oponer resistencia. Todos los presentes en la sala de conferencias, ya eran los guardianes shinobi o los Jonin de Konoha, se miraban entre sí, sin atreverse a hacer ningún movimiento. A estas alturas, ¿quién no se había dado cuenta de que esto había sido planeado por el cuarto Hokage hace mucho tiempo? El objetivo no era solo usar al daimyo como punto de entrada para lanzar un ataque, sino también purgar a todas las fuerzas que pudieran frenar al Hokage. Shikaku, Inoichi Yamanaka y Choza abrieron mucho los ojos, queriendo decir algo, pero al final, nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra. ¿Quién sabía cuántos miembros ocultos de Anbu seguían en el edificio Hokage? A juzgar por lo que se veía en el campo, Shinji controlaba firmemente a los miembros de Anbu y a los de raíz. ¿No era Minato Namikaze aquel rubio que se llevó a Utatane Koharu? ¿Quién podría derrotar a un semejante subordinado? Y mucho menos desafiar a Shinji, el Hokage. ¡Ay, Hokage-sama! No podemos interferir en cómo gestionáis los aviones internos de Konoha. Pero al tratar así al daimyo, ha perdido completamente la perspectiva. Por favor, discúlpese inmediatamente con el daimyo y deje que se retire. De lo contrario, mañana lo anunciaré al mundo ninja, para que todos vean cómo tú, un Hokage con corazón de lobo, conspiraste para rebelarte.
Entre los shinobi guardianes, Toumou, el líder de los 4 clones relámpago, gritó con severidad. No. Al oír esto, Jiraiya sintió que algo andaba mal. Levantó la mano para detener a Toumou, pero ya era demasiado tarde. Ya podía ver que Shinji, el cuarto Hokage de Konoha, parecía completamente diferente de Hiruzen Sarutobi. Actuaba con decisión y sin escrúpulos. Solo había oído hablar de que en Konoha había un joven con habilidades excepcionales. No esperaba que fuera un dictador. No quería tener un conflicto con el grupo de Konoha. El daimyo tenía una constitución débil y tenía que encontrar la manera de salir de allí. ¡Ay, Hokage-sama! El daimyo vino hoy para darle una explicación a Luchia y también para testificar a su favor. El país del fuego aún reconoce al cuarto Hokage. Espero que puedas facilitarnos las cosas. El daimyo no interferirá en los aviones internos de Konoha. Jiraiya dijo, haciendo una reverencia. Ayúdenme, no hay prisa. Shinji soltó una carcajada arrepentida, dejando atrás su frenético ímpetu anterior, y dijo con ligereza. Hace tiempo que oigo que los 12 ninjas guardianes son la élite del mundo ninja. Los 4 clones relámpago pueden rivalizar con un pequeño país, y la aproximación de bienvenida. Asesinato de 1000 brazos del maestro no tiene rival. No hay mejor momento que ahora para ampliar mis horizontes. Tras hablar, dio unas palmadas suaves. De repente, una luz deslumbrante apareció fuera de la ventana, y una oleada de calor abrasador inundó al instante la sala de conferencias. Las pupilas de Jiraiya se contrajeron, presintiendo algo malo. No esperaba que, a pesar de que su grupo ya se había rendido, Shinji se negara a dejarlos ir. Al mirar por la ventana, vio claramente una barrera aterradora que se había levantado, y la enorme cantidad de chakra le hizo sentir incluso a él una sensación de impotencia. Shinji, ¿qué estás intentando hacer? El señor Daimyo es inocente. ¿Te ha vuelto loco? Como anciana, Tsunade conocía desde hacía tiempo la ambición de Shinji y había previsto su movimiento arrepentido, pero que Shinji atacara ahora mismo a la guardiana Shinobi era una rebelión en toda regla. No le quedaba más remedio que intervenir. Cállate tú también. ¿Quién dice que el daimyo representa necesariamente la legitimidad? Hoy buscaré justicia para el señor daimyo. Sin mi permiso, nadie se va. Shinji dejó escapar un gruñido bajo, y un grupo de ninjas completamente armados irrumpió de inmediato en la sala de reuniones. Este grupo, compuesto principalmente por miembros del clan Hyuga y el clan Uchiha, se mantuvo firme junto a Shinji, mirando fijamente al grupo de ninjas guardianes. Locura. Realmente se ha vuelto loco. Debido a que sus intereses estaban entrelazados, las capacidades del trío Inoshika CHM en Konoha eran indudablemente importantes. Sin embargo, en el caótico panorama actual, no se atrevieron a unirse para mostrar su descontento con Shinji. Solo pudieron reunir a sus compañeros de clan en un extremo de la mesa de conferencias, en silencio. Shinji aún no había expresado su postura hacia ellos, pero todos habían percibido su ambición y comenzaban a sentir una leve inquietud ante lo que estaba por venir. Presuntuoso. Protejan al daimyo. Toumou rugió, y los 4 clones relámpago actuaron como si se enfrentaran a un gran enemigo. Apoyaron al daimyo, con la intención de escapar por la ventana, mientras que otros 5 se unieron para rodear a Shinji, con la esperanza de controlar a este Hokage malintencionado para resolver el asunto. Sin embargo, justo cuando iban a actuar, 2 gritos resonaron simultáneamente. Una ninja femenina, una de las 3 usuarias del elemento rayo que apoyaban al daimyo, se estrelló contra la gran barrera del sol tras atravesar el cristal. Solo tuvo tiempo de lanzar un único grito antes de ser reducido a cenizas por el aterrador chakra de fuego que fluía sobre la barrera. La gran barrera solar apoyó un papel crucial cuando Shinji luchó contra los 7 espadachines ninja de la niebla. En aquel entonces, Shinji era simplemente un jonin común y corriente, oculto en la sombra. Ahora, con el apoyo de una enorme cantidad de chakra, su poder era mucho mayor que el de antaño. Si alguien no hubiera detenido al Lord Daimyo, todos los que intentaban escapar probablemente habrían sido aniquilados en un solo enfrentamiento. En cuanto al otro grito, provino del grupo que se preparaba para rodear a Shinji. Justo cuando alzaban las manos y antes de que se completaran los sellos manuales, un miembro de Ambu juntó las manos y escupió un aterrador elemento viento. Como una cuchilla afilada girando, cortó instantáneamente el brazo de un shinobi guardián en varios pedazos, e incluso las paredes de la sala de reuniones quedaron marcadas con varios rasguños profundos. Semejante dominio aterrador de la técnica de liberación de viento asustó inmediatamente a todos, obligándolos a retroceder repetidamente.
Esto es, Tsunade, al igual que todos los demás ninjas de Konoha, no recordaba a ningún ninja en Konoha que fuera tan competente en el elemento viento. De repente, pareció tener un destello de inspiración y miró a Shinji con incredulidad, casi gritando de la impresión. Volvió a examinar con detenimiento la apariencia y la vestimenta del miembro de Anbu, y una cierta sospecha en su corazón se hizo cada vez más certera. Shinji, ¿cómo puedes hacer esto? Los ojos de Tsunade estaban ligeramente enrojecidos, como si estuviera conociendo a Shinji por primera vez ese mismo día. Si no se equivocaba, quien usaba la técnica del viento debía ser el difunto Danzo. En cuanto a por qué reaparecería Danzo, la respuesta era obvia. ¿Cómo es eso? Obtuve el consentimiento del anciano. Dijo que expiaría los pecados de Konoha por toda la eternidad. Shinji levantó la mano para interrumpir la pregunta de Tsunade y respondió con frialdad. Señor Daimyo, no hay necesidad de estar nervioso. ¿Cómo podría atreverme a hacerle daño al Daimyo? Todos lo han malinterpretado. Shinji repentinamente cambió su actitud fría, se inclinó y habló con voz suave y amable. Este comportamiento caprichoso hizo que a todos se les encogiera el corazón al instante, pensando que Shinji estaba a punto de comenzar otra matanza. Que alguien venga. Aplausos. Aplausos. Shinji dio una palmada, e inmediatamente entró en un miembro de Anbu. Detrás de él, una mujer vestida con un lujoso atuendo femenino, con una expresión digna y serena, entró sin prisas. Cuida bien del señor Daimyo. Tengo asuntos que consultar. ¿Te atreves? La sala de reuniones estaba ahora abarrotada de gente. Shinji ordenó a sus subordinados que capturaran al Daimyo, y Toumou, con la sangre hirviendo, estaba a punto de luchar por su vida. En ese instante, Yashi, que había permanecido en silencio, se abalanzó repentinamente hacia adelante, activando al instante su Byakugan mientras su puño suave impactaba con fuerza contra el pecho de Toumou. Con tan solo este golpe, el líder de los renombrados 4 clones relámpago se dobló de dolor, perdiendo la mayor parte de su capacidad de combate. ¿Qué 12 ninjas guardianes? No eran nada comparados con la élite de Konoha. Sin uno de sus miembros, los 4 clones relámpago no eran más que una turba desorganizada. No le faltes el respeto al Hokage-sama. Yashi retiró lentamente la mano y se mantuvo firme, reprendiéndolos. ¿Desde cuándo Yashi tiene este tipo de percepción? Shikaku frunció ligeramente el ceño, presentando que las cosas estaban empeorando. El poder del clan Uchiha ya se sentía como una espina clavada en el costado de los Inoshika CHM, y ahora que el clan Hyuga había dado un paso al frente para declarar su postura, ¿qué lugar les quedaría? ¿Era realmente imparable el cambio en la estructura de poder de Konoha? Pensando en esto, dirigió su mirada hacia la incomparablemente elegante Natsume Kaoru. ¿Esta es, la dueña del bar Blue Note? ¿Qué hace aquí? Choza era un viejo aficionado a la gastronomía y un cliente habitual del bar. Reconoció de inmediato a Natsume Kaoru y miró a Shikaku con curiosidad. Permítanme presentarles a todos de forma muy especial. La hija mayor de la línea Daimyo de nuestra Tierra del Fuego, la princesa Niigaki Masami. Shinji caminaba detrás de Natsume Kaoru, apoyando suavemente las manos sobre sus fragantes hombros mientras la presentaba palabra por palabra. ¿Qué? ¿Niigaki? Su apellido es, de hecho, el mismo que el del señor Daimyo. ¿Qué está pasando exactamente? ¿No es ella Natsume Kaoru? Antes trabajaba en un bar. ¿Cómo podría ser ella una princesa del linaje del señor Daimyo? Toda la sala quedó conmocionada, y por un momento, el murmullo de las conversaciones ahogó la impresión causada por el asesinato. Despierta a nuestro falso Lord Daimyo. Shinji hizo un gesto, y Uchiha Yashiro se adelantó de inmediato y le vertió una gran tetera de té frío sobre la cabeza. Jiraiya quiso detenerlo, pero se contuvo por curiosidad y desconfianza hacia Shinji. Al menos el Daimyo seguía con vida. Tos, tos, tos mientras el agua helada salpicaba sus mejillas, el Daimyo, de aspecto noble, abrió lentamente los ojos. Primero miró a su alrededor aturdido. Cuando su mirada pasó por la aterrorizada Uchiha Mikoto y se posó en Natsume Kaoru, fue golpeado como un rayo, recordando lo que acababa de suceder. Tú eres. Hokage-sama, no tengo intención de interferir en los asuntos de Konoha. Si me permite marcharme, sin duda aumentará la financiación para Konoha y apoyaré plenamente cualquier expansión militar que emprenda. El daimyo intuía vagamente que la vestimenta de Natsume Kaoru era algo tabú, pero pensando que su vida corría peligro, le suplicó descaradamente a Shinji en repetidas ocasiones. ¿Expansión militar? ¿Apoyo a Konoha? Shinji suena con picardía al oír esto.
Parece necesario ayudar a Su Alteza el Daimyo a recordar el pasado correctamente. Usted no es el Daimyo del País del Fuego. ¿Qué derecho tiene a apoyar a la legítima Konoha? Princesa Masami, díselo a todo el mundo. Dicho esto, Shinji retrocedió, permitiendo que Natsume Kaoru se colocara en el punto más alto del asiento principal. La expresión de Natsume Kaoru era tranquila, aumentando con emoción, y su voz se quebró repentinamente al casi perder el control de sus sentimientos por un momento. Tras un momento de preparación, dijo en voz baja. Mi padre era Niigaki Itamaru, y mi abuelo, Niigaki Kinjiro, fue el anterior daimyo. Mi abuelo tenía la intención original de cederle el trono a mi padre. ¿Quién iba a imaginar que él, con sus ambiciones despiadadas, se confabularía con los ninjas bajo su mando para atacar repentinamente a mi padre? Mi padre, mi madre y mi abuelo murieron trágicamente aquella noche. Y él no es más que un ladrón que robó el país. Mientras Natsume Kaoru exponía su acusación palabra por palabra, el ambiente en la sala de conferencias se volvió tenso, como agua hirviendo. El daimyo, señalado por Natsume Kaoru, se mostró atónito y furioso. Ante las miradas inquisitivas de la multitud, deseó poder desenvainar su espada de inmediato y matar a Natsume Kaoru. Lamentablemente, la espada Kusanagi la Ame no Murakumo no Tsurugi, que él consideraba un símbolo de herencia, no estaba con él. Tonterías, tonterías. Rebelde traicionero. ¿Cómo podría yo hacer tal cosa? No le hagas caso a sus tonterías. Tengo la espada Kusanagi. Yo soy el verdadero daimyo. El daimyo balbuceó sus excusas, mientras su práctico abanico plegable ya era un amasijo arrugado y flácido. Legítimo. Ni siquiera te atreves a mencionar el Yasakani no Magatama que representa la herencia del daimyo de la Tierra del Fuego. ¿Qué derecho tienes a heredar el puesto de daimyo? Los hermosos ojos de Natsume Kaoru se abrieron de par en par mientras lo reprendía. Yo por supuesto que lo tengo. ¿Cómo podría llevarme la ficha a Konoha? Maestro Jiraiya. Créeme. El Yasakani no Magatama se encuentra en las cámaras del daimyo en la capital. Si me llevas contigo, te nombraré maestro guardián, a cargo de todos los ritos religiosos en la Tierra del Fuego, solo superado por uno y por encima de todos los demás. Ante los gritos de Natsume Kaoru, el daimyo pareció perder la cabeza, aferrándose a las piernas de Jiraiya y suplicando lastimosamente. En ese momento, cualquiera con ojos podía ver que Shinji no solo planeaba consolidar el poder de Konoha ese día. Ya tenía la vista puesta en todo el País del Fuego. ¿Valía la pena examinar la identidad del daimyo? Quizás ya no importaba. Incluso si fuera legítimo, ¿qué más daba? Shinji estaba decidido a convertir al daimyo en un rebelde traicionero que sería recordado infamemente por usurpar el trono. Okage, Tono. ¿Puedo preguntar si tienen pruebas concluyentes? Si se trata de unas pocas palabras para faltar al respeto a Su Alteza el daimyo, me temo que no puedo estar de acuerdo. Aunque nosotros, los guardianes shinobi, no somos rivales para los presentes, no necesariamente se ganarán el corazón de la gente. Jiraiya agitó su rosario y dio un paso al frente haciendo una reverencia, hablando con voz enérgica. G. Cañón, muéstrale al maestro. Shinji dijo fríamente. Sí, señor. Cuando la voz ronca de Natsume Kaoru se apagó, un destello de luz surgió repentinamente de su lujosa túnica. Incluso a plena luz del día, seguía brillando intensamente, captando la atención de todos. Un jade blanco verdaderamente impecable, radiante y lleno de color. Cuando la esbelta mano de Natsume Kaoru emergió de su cuello, todos contuvieron la respiración. El jade redondeado parecía tener un latido, vibrando ligeramente en su delicada palma. Inyecté esto es. Las pupilas de Jiraiya se contrajeron mientras gritaba de sorpresa. Dado que el Templo del Fuego era el templo más antiguo de la Tierra del Fuego, Jiraiya, como monje principal, conoció naturalmente la apariencia y el legado del Yasakani no Magatama con gran detalle. Al ver que lo que Natsume Kaoru había dicho probablemente era cierto, su mirada se ensombreció y suspiró suavemente. Los acontecimientos del pasado quedan resueltos hoy. Su Alteza. ¿Tiene algo más que decir? No, no lo es una mentirosa. ¿Cómo era posible que el daimyo no comprendiera su situación actual? Los ninjas guardianes que hacía apenas un momento estaban dispuestos a luchar hasta la muerte por él, ahora guardaban silencio, mirándolo como si fuera un extraño. Si la persona a la que protegían no era el daimyo, ¿no sería el título de Shinobi Guardián una farsa? En un instante, el daimyo entró en pánico. Se abalanzó sobre Shinji, queriendo agarrarlo de las piernas y suplicarle, pero ¿cómo podía una persona común y corriente acercarse fácilmente a Shinji?
Con un movimiento de su manga larga, un poderoso chakra se materializó, arrojando repentinamente al daimyo a una esquina. Okage-sama. Señor, tengo la espada Kusanagi, es un arma famosa, yo, estoy dispuesto a ofrecérsela, yo, siempre he tenido una buena impresión de ti. Mientras estés dispuesto a ayudarme, yo, estoy dispuesto a abdicar y dejar que te conviertas en el daimyo de la Tierra del Fuego, HMPH. Tonterías. Que alguien acabe con él rápidamente. Shinji frunció el labios, se dio la vuelta y ladró fríamente a la multitud. Sí. Yashiro, que llevaba mucho tiempo esperando, se lanzó hacia adelante al instante. Con un chasquido, la cabeza que llevaba la capucha ornamentada salió disparada por los aires. La escena era de un silencio sepulcral. Todos miraban fijamente la cabeza que rodaba por el suelo, como si estuvieran sonámbulos. Nadie esperaba que la otra poderosa daimyo gobernara una nación fuera decapitado de una manera tan patética. Todos ellos eran ninjas y deberían haber estado acostumbrados a la vida y la muerte, pero sus creencias innatas aún les otorgaban una misteriosa reverencia por el estatus de daimyo. Padre, madre, Amami te ha vengado. Natsume Kaoru rompió a llorar, su cuerpo se fue debilitando lentamente, como si de repente hubiera perdido el ánimo tras desaparecer el apoyo de su odio. Shinji frunció ligeramente el ceño al ver esto. En el pasado, sin duda habría abrazado y consolado a Natsume Kaoru sin pensarlo dos veces. Pero no hoy. Hoy, necesitaba impulsar a Natsume Kaoru hacia el poder. Su dignidad y legitimidad debían ser confirmadas ante todos. No podía ser mancillada a la ligera. Sin embargo, mientras que Shinji pretendía mantenerse reservado, a Natsume Kaoru eso le daba completamente igual. Durante casi 20 años, había estado desarraigada, desde que era una joven ignorante hasta convertirse en la elegante mujer que era ahora. Se había sentido perdida, desesperada y el odio la había mantenido despierta por las noches. Hasta que conoció a Shinji, ese hombre tan especial. Shinji era como una luz que le traía esperanza, haciendo que ya no se sintiera perdida respecto al futuro. Aunque su relación inicial estuvo llena de altibajos, e incluso ella tuvo que complacerlo y halagarlo en un momento dado, nada de eso le importaba. Hasta el día de hoy, el hecho de que Shinji le permitiera seguir siendo virgen era suficiente para demostrar cuánto la valoraba. Ahora que había matado a su enemigo, solo podía recompensarlo entregándole todo. Shinji-kun. Wow. Amami no tiene forma de pagarte. Natsume Kaoru se puso de pie lentamente frente a todos y se lanzó a los brazos de Shinji, luego le agarró la cara frenéticamente y comenzó a besarlo. Shinji inicialmente quiso esquivarla, pero temía lastimar el frágil cuerpo de Natsume Kaoru. Tomada por sorpresa, no tuvo más remedio que dejarla hacer lo que quisiera, sintiendo cómo su corazón ardía ante sus mordiscos frenéticos. Nadie esperaba que Niigaki Masami, tras haber demostrado su legitimidad, compartiera un apasionado beso con el gran Hokage como si no hubiera nadie más presente. Por un instante, todos se quedaron paralizados, estupefactos. Es mocoso, él en realidad. Tsunade apartó la mirada avergonzada y molesta, con ganas de regañar a Shinji, pero al darse cuenta de que no había sido él quien lo había iniciado, empezó a tartamudear. Ya tenía 30 y tantos años y nunca había besado a un hombre. Era imposible decir que nunca había fantaseado con ello. La pequeña discípula a la que había guiado personalmente era ahora extraordinaria, rodeada de muchas mujeres, todo lo contrario a ella. En realidad, se trata de que los que sufren la sequía mueren de sed, mientras que los que sufren las inundaciones mueren ahogados. ¿Cuál es la situación que se avecina? ¿Parece una técnica de barrera? Esto es malo. ¿Quién sería tan osado como para usar una barrera tan aterradora en el edificio Hokage? Uchiha Itachi y Shisui estaban hoy a cargo de la patrulla de seguridad de la aldea. Habían estado charlando amenamente, pero no esperaban que al regresar al edificio del Hokage, fueran repentinamente cegados por una aterradora ola de chakra. Los dos corrieron hasta el edificio Hokage y quedaron inmediatamente atónitos al ver la barrera frente a ellos. La barrera emitía una luz roja dorada que fluía. Incluso con el Mangekyo Sharingan de Shisui activado, seguía sin poder ver a través de la gruesa pared de chakra. La situación es muy complicada. No veo absolutamente nada. Shisui se sentía incómoda y murmuraba para sí mismo. Sabía que, en ese preciso instante, todo el poder central de la aldea de Konoha residía en el edificio del Hokage. Si alguien con malas intenciones los aniquilaba, no se atrevía a imaginar las terribles consecuencias. Realey. Ustedes dos mocosos. Abandona este lugar. Esto no es asunto tuyo.
Una figura imponente apareció repentinamente ante ellos. Hoy era la primera vez que Uchiha Itachi era llevado a una misión por Shisui para experimentar la vida de un ninja, y la repentina aparición lo sobresaltó. Señor. Al ver al recién llegado, Shisui sintió aún más curiosidad. Si no se equivocaba, el recién llegado debía ser miembro de los Anbu y hermano mayor de Asuma Sarutobi. Como hijo mayor del antiguo Hokage, dominaba el elemento tierra. Ninjutsu. Aunque su influencia en los Anbu se había debilitado debido al cambio de Hokage, su lealtad a la aldea era incuestionable. El Hokage-sama quiere erradicar el problema de raíz y volver a lo esencial. Tanto Konoha como el País del Fuego experimentarán una transformación. No tienes que preocuparte. Ve y haz lo que tienes que hacer. Zas, zas, zas. Justo cuando Sarutobi Shinosuke terminó de hablar, una figura esbelta se acercó rápidamente y se detuvo detrás de él. Los dos ancianos han sido puestos bajo arresto domiciliario. Espero que no causen más problemas. La mujer habló en voz baja. ¿Ancianos? ¿Arresto domiciliario? ¿Qué demonios estaba pasando? Shisui e Itachi se miraron, presentando vagamente que algo importante estaba sucediendo. Tal como había dicho Sarutobi Shinosuke, querían investigar, pero debido a su posición, finalmente no les quedó más remedio que ceder. Al ver a los dos jóvenes alejarse lentamente, la mujer que llevaba una máscara se la quitó de arrepentimiento, dejando al descubierto un rostro delicado y de tez clara. Bak suspiró. ¿Esta elección es realmente la correcta? Papá no estaría enojado en el más allá, ¿verdad? La voz de la mujer era suave y hermosa, y su boca era pequeña. Mientras murmuraba, se podía ver sus pulcros dientes blancos. ¿Y si está enfadado? Para preservar el clan, debemos tomar decisiones. El Hokage-sama ya ha destituido a los dos ancianos. Su postura respecto a las antiguas fuerzas es muy clara. Si lo desafiamos, nos convertiremos en enemigos de toda Konoha. El hombre miró a la mujer y habló con bastante impotencia. ¿Por qué eran ellos los responsables de escoltar a los dos ancianos? Claramente, esta era una prueba de Shinji para ellos. Si no rompían el vínculo de inmediato, el clan Sarutobi seguramente se vería implicado. ¿La alianza entre los clanes Uchiha y Hyuga? ¿Qué lugar quedó para la alianza entre los clanes Ino, Shika y Cho? Sus linajes ni siquiera estaban al mismo nivel. Lo que el clan Sarutobi podía hacer era seguir dependiendo del Hokage para garantizar la prosperidad estable de la familia. Preveo que, después de los ancianos, serán las tres familias Ino Shika Cho. Sarutobi Shinosuke continuó. Los dos parecían compartir una conexión telepática mientras saltaban simultáneamente, aterrizando en la torre de vigilancia más alta cercana. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Solo espero que el Hokage-sama muestre algo de respeto por el bien de mi padre y no le complique demasiado las cosas al clan. La mujer miró con nostalgia las calles de Konoha, apoyando lentamente la cabeza en el hombro del hombre. Konoha, el lugar que los había criado, se había integrado hacía mucho tiempo en su sangre. ¿Cómo podrían dejarlo oír tan fácilmente? Esperemos que sí. ¿Acaso Lady Tsunade no sigue aquí? Ayuda. Todo saldrá bien. El hombre le dio unas palmaditas suaves en la espalda a la mujer, y ambos se acurrucaron juntos, cumpliendo su misión de proteger el edificio Hokage. Tras un lapso de tiempo indeterminado, aquella barrera abrasadora se transformó repentinamente en una masa de luz fluida y se precipitó hacia la entrada del edificio Hokage. Los dos miraron y descubrieron que era Kakashi quien estaba de pie en la entrada, sosteniendo un pergamino para recolectar el chakra de la barrera. ¿Se acabó? Sarutobi Shinosuke saltó junto a su esposa. Efectivamente, un momento después, la gente comenzó a salir por la entrada una tras otra, comenzando por un grupo de miembros de Anbu completamente armados. Parecía que ya habían recibido sus misiones, pues se dirigieron a toda velocidad hacia las afueras del pueblo sin detenerse. A continuación aparecieron miembros de la raíz, los Uchiha, el clan Hyuga, el clan Inuzuka, y así sucesivamente. Finalmente, Shinji emergió, rodeado de la multitud, caminando lentamente mientras sostenía a una elegante mujer vestida con atuendo de daimyo. Entre este grupo, las expresiones de los jefes de las familias Ino Shikacho eran particularmente llamativas. Llevaban la cabeza gacha, como si estuvieran en un funeral. Mientras tanto, otros civiles Jonin tenían expresiones variadas. Algunas alegres, otras esperanzadas, como si hubieran recibido algún tipo de bendición. ¿Qué pasó? Sarutobi Shinosuke miró instintivamente a su hermano menor, Asuma Sarutobi.
Vio que faltaban 2 de los 12 ninja guardianes, y el resto estaban de pie junto a Shinji, distraídos, como lacayos esperando una reprimenda. Como si hubiera notado su mirada, Asuma Sarutobi le dirigió unas palabras a Shinji y salió de entre la multitud hacia ellos con una expresión de disculpa. Por cierto, a partir de ahora, Sarutobi Shinosuke renuncia a sus funciones en Anbu. Trabaja con Inoichi en la división de inteligencia. Sarutobi Shinosuke aún se estaba recuperando de la sorpresa de haber sido despedido cuando escuchó el resto de la frase. De repente, sentí una sensación de alivio, como si hubiera bebido una bebida helada en un día de verano. ¿A cargo de un departamento? Incluso un puesto de subdirector era mejor que ser miembro actual de Anbu, y el salario era más de un grado superior. Sí, Okage-sama. Sarutobi Shinosuke se arrodilló sobre una rodilla y respondió respetuosamente. Al ver esto, la mujer que estaba a su lado también se arrodilló apresuradamente. Al presenciar esta escena, Tsunade no pudo evitar sentir otra oleada de turbulencia en su corazón. Justo ahora, en la sala de conferencias, Shinji no solo había nombrado a un nuevo daimyo, sino que también había aprovechado la toma de posesión de este como una oportunidad para obligar a las familias Ino-Shikacho a ceder el paso al nuevo sistema político de Konoha. ¿Y qué hay del monopolio de la cría de alces y la industria manufacturera, o del monopolio del procesamiento de alimentos? Todos los sistemas comerciales controlados por las familias Ino-Shikacho fueron incorporados por la fuerza al recién creado Departamento de Industria y Comercio de Konoha. Lo único que les quedaba a las 3 familias eran las sobras de las acciones. ¿Se niega a cumplir? El daimyo estaba allí mismo. Aunque huyan de la Tierra del Fuego, no serán tolerados por el mundo ninja. Shinji utilizó entonces nuevas políticas para brindar una red de seguridad que cubriera la atención médica y la jubilación de todos los ninjas, con el fin de ganarse su afecto. Todos los ninjas, incluidos los de las facciones de clanes, comenzaron a mostrarse reticentes ante tales políticas generosas. Como todos saben, la vida de un ninja es muy corta. Muchos luchan en sangrientas batallas por la aldea y mueren antes de cumplir los 30. Otros viven una vida de dolor, con enfermedades crónicas como consecuencia de años de guerra y el cumplimiento de ciertas misiones. La aldea debe proteger los intereses de la mayoría. Debemos tratar a los ninjas como seres humanos, desarrollar enérgicamente la atención médica y garantizar la vida y la calidad de vida de todos. La construcción de Konoha no se puede lograr sin que todos estén sentados aquí. Tanto los ninjas como los civiles forman parte de Konoha. El municipio regulará de forma uniforme las actividades comerciales y recaudará fondos para garantizar que nadie se quede atrás. Tsunade aún recordaba la mirada de Shinji durante aquel apasionado discurso. Que el jefe de una aldea pusiera bajo su mando las fábricas y las actividades comerciales de la nobleza en la capital del país del fuego era, sencillamente, una arrogancia desmedida. No era de extrañar que la gente de abajo fuera tan fanática como si les hubieran inyectado sangre de pollo. Una vez que Konoha se consolidó gracias a la actual daimyo, temía que los ninjas periféricos de los clanes fueran los primeros en liberarse de sus ataduras y someterse al nuevo régimen de Konoha. Él sí que sabe cómo ganarse el corazón de la gente. Tsunade negó con la cabeza con impotencia. Señor Okage. Jiraiya miró a Shinji con expresión solemne y dijo. Ahora que el sufrimiento de su Alteza la Daimyo ha terminado y ha llegado la alegría, ¿no deberíamos escoltarla de regreso a la capital para completar la transición de poder? ¿Tú? Shinji arqueó una ceja, su mano derecha sosteniendo a Natsume Kaoru se hundió profundamente en su suavidad mientras decía en voz baja. ¿Sabes cuál es la actitud de la nobleza en la capital en este momento? Si algo le sucede a Amami-sama, puedes asumir la responsabilidad. Es mejor descansar bien en Konoha un tiempo. Espera a que ayude a su Alteza la Daimyo a lidiar con esos funcionarios rebeldes en la capital. ¿Su excelencia tiene intención de tomar medidas tan drásticas? ¿Cómo pudo Jiraiya no captar el significado detrás de las palabras de Shinji? Su intención era, sin duda, desarraigar por completo a todos aquellos nobles que en su día habían sido subordinados del daimyo de la generación anterior. No es de extrañar que Shinji hubiera hablado con tanta jactancia ante los Jonin de Konoha en la sala de reuniones. Resultó que se consideró a todos los nobles como corderos destinados al matadero. No seas grosero. Maestro Jiraiya, el señor Okage es completamente leal al país del fuego. Haga lo que le ordene. El bonito rostro de Natsume Kaoru se sonrojó por las caricias de Shinji, y jadeó levemente.
Originalmente, sus mejillas estaban hundidas en el pecho de Shinji, ya que no quería ocuparse de asuntos externos, pero al oír las palabras de Jiraiya, liberó su rostro enrojecido para reprenderlo, impulsado por el deseo de proteger a Shinji. Ah, sí. Mis disculpas, Okage-sama. Jiraiya hará lo que digas. Jiraiya se quedó atónito por un momento, luego hizo una reverencia y respondió. Hay que dar a conocer debidamente cómo los funcionarios rebeldes usurparon el trono y que la princesa Amami es la legítima gobernante de la Tierra del Fuego. No quiero provocar un derramamiento de sangre innecesario cuando envíe gente a la capital. Todos ustedes, regresen. Sus futuras remuneraciones seguirán siendo las mismas que antes bajo el mandato de Su Alteza la Daimyo. Sus obligaciones no cambiarán. Lamento profundamente la muerte injusta de estas dos personas. Dar instrucciones a los funcionarios correspondientes para que proporcionen una indemnización. Tras decir eso, Shinji cargó a Natsume Kaoru y se adentró en la distancia. Toumou presionó con fuerza su bastón de 3 secciones, con el corazón lleno de ira, pero al pensar en la situación de Shinji, perdió el ánimo al instante, como un globo desinflado. Mocoso, espera un momento. Justo cuando Shinji se disponía a llevar a Natsume Kaoru de vuelta a su residencia para intercambiar ninjutsu como es debido, la voz urgente de Tsunade provino de atrás. Hoy, Tsunade vestía una túnica blanca que representaba su condición de anciana. Su larga cabellera rubia ondeaba suavemente, sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas y su figura, desproporcionada como la de una abeja reina, se balanceaba con delicadeza. Sus llamativos Chibaku Tensei resaltaban aún más la belleza de su dueña. ¿Sucede algo, Sensei? Aún necesito desbloquear los meridianos de Su Alteza la Daimyo. Hoy se asustó y su estado mental no es muy bueno. Shinji dio la vuelta mientras sostenía a Natsume Kaoru y le preguntaba a Tsunade. Flotba. Mocoso. Tsunade escupió para sí misma. Aunque ella misma no había vivido esas situaciones, ¿cómo no iba a ver lo que estaba a punto de ocurrir entre Shinji y Natsume Kaoru? Los ojos de Natsume Kaoru estaban como seda mientras le daba a Shinji todo lo que quería, aferrándose a él como un koala de agua. ¿Quién sabe si en ese momento la estaba culpando por perder el tiempo? HMPH. ¿Ahora ya sabes llamarme Sensei? Fuiste bastante severo cuando me dijiste que me callara hace un momento. Tsunade dijo con enojo. Jaja, no tenía otra opción. En situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Espero que Sensei comprenda mis dificultades. Shinji irritante, con un tono despreocupado. Al privar así a otros de sus derechos, ¿no temes que el pueblo caiga en el caos? ¿Sigues pensando en usar esa teoría tuya? ¿No debería implementarse de inmediato? Preguntó Tsunade. Ya he preparado los nombramientos de personal con antelación. A estas alturas, Zou y Kakashi ya deberían haber entregado las citas a las personas involucradas. Sensei no tiene por qué preocuparse. El pueblo me tiene. ¿Preparado con antelación? Realmente te subestimé. Realmente no sé cómo alguien de tu edad puede tener pensamientos tan profundos. No sé si fue correcto o incorrecto nominarte para convertirte en Hokage. Tsunade murmuró mientras escudriñaba el atractivo rostro de Shinji. G. Si Konoha es destruida, la responsabilidad recae sobre usted, Sensei. Jaja. Eres insoportable. Déjame decirte que se han enviado informes de inteligencia desde los puestos de avanzada costeros y desde Jiraiya, que indican que Orochimaru ya ha huido del país del fuego y se ha dirigido al este, probablemente al país del agua. Dijo Tsunade enfadada. Es así. Ya lo sé. Gracias, Sensei. Nos vemos. Shinji la provocó antes de darse la vuelta y marcharse rápidamente, dejando a Tsunade sola, desconcertada por el viento. Desde la llegada del daimyo hasta el final del incidente en el edificio Hokage, transcurrieron 5 horas. Ya era tarde, pasada la hora del mediodía. La temperatura en este día despejado era un poco alta, y ya se podía oír el sonido intermitente de las cigarras desde el bosque. En el interior de un pequeño y exquisito patio, las puertas estaban cerradas herméticamente y, de vez en cuando, se oían voces femeninas apenas audibles. ¿Crees que la actitud de la hermana Natsume hacia nosotras, las hermanas, cambiará debido a su cambio de estatus? ¿Cómo podría ser? ¿Estás dudando del control de Shinji-kun? Apuesto a que la hermana Natsume ya se ha mordido el labio y se ha puesto roja como un tomate, jaja. Detrás de la puerta de la sala de estar, Rinno Araikurena y Yui asomaban sus pequeños traseros, asomándose a la sala como ladronas y murmurando de vez en cuando. Aunque los dos no pudieron ver ni oír nada, nunca se cansaron de ello. Eso espero.
Hoy me siento un poco mareado. Pérdida de apetito, debo estar esperando un bebé de Shinji-kun. Rin Noara dio un paso atrás inesperadamente y bromeó mientras se frotaba su pequeño vientre. Fuera de aquí, estás haciendo trampa. Voy a monopolizar a Shinji-kun esta noche. Kurena Iyui se molestó al oír eso y le dio una palmada en el trasero a Rin Noara con los dientes apretados. Las dos inmediatamente comenzaron a reírse y a arañarse mutuamente. ¿Por qué no has ido aún a ver a la esposa de tu amo? Todavía tienes que presentarte esta tarde. Los regaños de Shinji llegaron de repente desde el dormitorio. Las dos chicas se quedaron paralizadas. Sacaron la lengua e hicieron muecas antes de abandonar apresuradamente el patio de la mano. En ese momento, el dormitorio presentaba una escena diferente. Las luces del dormitorio estaban apagadas, pero el entorno estaba bien iluminado. En la cama, Natsume Kaoru, vestida con una bata de seda, tenía sus hombros perfumados medio al descubierto. Sus pesados Chibaku Tensei estaban envueltos en una faja roja, que se deslizaba a ambos lados porque estaba tumbada boca arriba. Entrecerró los ojos, sus largas pestañas temblaban de vez en cuando. Era evidente que estaba espiando a su amante. En algún momento, se le había erizado la piel del vientre. Shinji-kun, yo, tengo frío. Abrázame, ¿de acuerdo? Natsume Kaoru murmuró tímidamente. G. Shinji acababa de despedir a los dos fisgones y estaba a punto de darse la vuelta para saborear el manjar. No pudo evitar esbozar una sonrisa al oír sus palabras. Natsume Kaoru se encontró en su período de mayor energía. Si se le enseñaba bien, tenía el potencial de convertirse en una máquina de movimiento perpetuo. Shinji-kun, eres malo. Al ver que Shinji aún no había hecho ningún movimiento, Natsume Kaoru dejó escapar un suspiro coqueto y abrió los ojos. Sus ojos rebosaban de pasión, su encanto era innato. Cada mirada que se dirigía conmovía el alma. Su piel clara y tersa tembló ligeramente cuando su figura regordeta y bien proporcionada se giró para levantarse de la cama, arqueándose en una exquisita curva. Su pecho voluptuoso se equilibró levemente. Era verdaderamente digna y elegante, pero a la vez sensual hasta la médula, y cada ceño fruncido y cada sonrisa desprendían un encanto seductor. Señor Daimyo, ¿necesita usted a este humilde siervo para que le sirva bien? Shinji bajó la cabeza repentinamente con una expresión seria, y sus palabras hicieron que Natsume Kaoru quedara paralizada por un momento. Justo cuando se preguntaba si Shinji se había distanciado debido a su estatus, sus pequeños pies sintieron de repente una oleada de calor. Las zapatillas de seda que se habían ajustado a su piel fueron reemplazadas por las palmas de Shinji. El calor abrasador la oprimía con fuerza, la temperatura era tan alta que no pudo evitar soltar un leve gemido. Oh, Shinji-kun, deja de ser tan malo. Natsume Kaoru había imaginado innumerables veces la escena de su primera vez haciendo el amor con Shinji. Una combinación perfecta, una armoniosa melodía de cítara y flauta, pero ella jamás se había imaginado que Shinji comenzaría por sus pequeños pasteles. Ella tampoco creía que sus pies fueran tan sensibles. El simple hecho de que Shinji la sostuviera y jugara con ella le provocaba sensaciones intensas en la coronilla. La parte baja de su abdomen se calentaba, hormigueaba y se entumecía, dejándola mareada y desorientada. Interesante. Shinji frotó con cuidado, observando el extraño rubor en las mejillas de Natsume Kaoru, percibiendo vagamente un nivel más profundo de placer. Había compartido esa intimidad con Kusina, Rin, Kurena y Yui y otras mujeres, pero solo Natsume Kaoru parecía tan abrumada y delicada. ¿Te sientes incómodo? Shinji se inclinó, su aliento caliente rozando repetidamente aquellos pequeños y tiernos pies. Oh. Shinji-kun, tu masaje es tan cálido. Natsume, a Natsume le gustas. Natsume Kaoru se esforzó por levantar la cabeza. Una ligera capa de sudor perfumado ya había aparecido en su frente pálida. ¿Cómo podía seguir sintiendo frío? Sin embargo, debido a su delicada constitución, sus fragantes hombros se contrajeron varias veces y, finalmente, no logró incorporarse, dejando escapar un gemido mientras se agarraba al codo de Shinji. En un instante, una tenue fragancia comenzó a emanar del cuerpo de Natsume Kaoru. Shinji la miró sorprendida y quedó inmediatamente atónito. En la abertura de su suave bata, una humedad moteada ya proyectaba su sombra a través de la misteriosa prenda interior de seda. ¿De verdad es tan sensato? ¿Podría ser igual que Suiden? Intrigado, Shinji volvió a frotarse los dedos, aumentando la presión sobre el suave empeine de Natsume Kaoru. Esta vez, Natsume Kaoru no solo forcejeaba.
Como un camarón cocido, su delicado cuerpo se enderezó repentinamente, seguido de una oleada tras otra de escalofríos. Aquella seda blanca, misteriosa y obstructiva, estaba ahora completamente empapada, desprendiendo una fragancia seductora y conmovedora. Ah. Lo siento, Shinji-kun. Natsume Kaoru estaba tan avergonzada que quería esconderse en algún lugar. A pesar de todos sus cálculos, jamás imaginó que sería tan patético, sufriendo una derrota tan humillante antes incluso de poder mostrarle nada a Shinji. Al apagarse su voz, de repente se esforzó por incorporarse y empujó a Shinji sobre la cama. Shinji-kun, Natsume quiere compensártelo. De hecho, al ver que Natsume no se había desmayado por la sensibilidad en sus pies, Shinji ya estaba preparado para el siguiente paso. No esperaba que Natsume estuviera aún más ansiosa, realizando con destreza un sello con una sola mano para la técnica de invocación, aferrándose a ese vínculo indomable y poderoso, el ambiente se tornó abrasador al instante. Una oleada de pasión comenzó a crecer rápidamente ante la audacia de Natsume Kaoru. Shinji entrecerró ligeramente los ojos, sosteniendo con una mano el moño liso de Natsume Kaoru, mientras sus uñas se enredaban suavemente en su cabello con un movimiento rápido. El peinado, originalmente digno y noble, se desorganizó al instante, y su suave cabello castaño cayó en cascada como una catarata, rozando justo contra esas suaves y redondeadas puntas. Los hermosos ojos de Natsume Kaoru brillaron mientras miraba a Shinji con fascinación, como si se sintiera muy animada. Su garganta se movió inconscientemente mientras sostenía con delicadeza el Chibaku Tensei, deseando intentar un intercambio de ninjutsu más complejo. Al ver esto, las comisuras de los labios de Shinji se curvaron ligeramente y sus caricias se volvieron cada vez más suaves. Tras un tiempo indeterminado, como si la ternura prolongada se hubiera congelado el tiempo, Natsume Kaoru comenzó a toser violentamente. Tenía los ojos ligeramente rojos mientras se quejaba. Eres un tipo malo, estás haciendo trampa. Al principio, Natsume Kaoru pensó que esta armonía con Shinji era divertida y emocionante, pero ¿quién lo iba a saber? Al contemplar la majestuosa presencia que tenía delante, capaz de dejarla inconsciente de un solo golpe, empezó a dudar de cómo la menuda Rin Nohara, Kurena y Yui y las demás hermanas habían logrado satisfacer a Shinji-kun. ¿Qué? ¿Asustado? Shinji bromeó. Adivino, yo no soy. Shinji-kun, Natsume Kaoru estará bajo tu cuidado a partir de ahora. Natsume siempre será el Natsume de Shinji-kun, para siempre. Después de decir esto, se inclinó suavemente, y sus cálidas y voluptuosas montañas cambiaron de posición. Una gran luna llena parecía asomar visiblemente en la habitación, blanca como la nieve, deslumbrante y conmovedora. Al contemplar la bendición revelada ante él, Shinji no dudó más y se inclinó con ternura. Gemidos, gritos, como una canción y un lamento. La transición de lo suave a lo feroz apenas lo que dura una taza de té. Calor y frescor, un cielo lleno de estrellas, un profundo afecto entrelazado sin descanso hasta que el horizonte adquirió el color del vientre de un pez. A primera hora de la mañana, la gente iba y venía por las calles de Konoha. Los sucesos ocurridos ayer en la oficina del Hokage y la serie de innovadoras habían llegado, tras mediodía de rumor, a oídos de la mayoría de medidas de los ninjas de rango inferior a Chunin y de los civiles. En lo que respecta a la toma del poder por la fuerza por parte de Shinji y la redistribución de los recursos de Konoha, estas masas de menor nivel, situadas en la base de la pirámide, que tardaron en reaccionar, expresaron su apoyo una tras otra. No fue hasta que Shinji devolvió los recursos y fondos recaudados de los Ino, Shika y CHM, así como de los dos ancianos, al tesoro interno del Hokage, que todos se dieron cuenta de la cantidad de recursos que algunos clanes ninja se habían apoderado en Konoha, y todos comprendieron lo que era un monopolio. El pensamiento caótico que una vez había sido manipulado por la voluntad de fuego se fue aclarando un poco, y comenzó a anhelar que Shinji utilizara las nuevas políticas para proporcionar a las masas de menor nivel más recursos para la supervivencia. Actualmente, la representante de la Oficina de Asuntos Civiles era la madre de Rin Nohara, Nohara Reika. Era una persona común y corriente. Muchos aldeanos habían comprado flores en la casa de Rin Nohara y estaban muy satisfechos de poder comunicarse de cerca con Reika y presentarle sugerencias. En cuanto a los candidatos a la fiscalía, si bien los padres de Iruka Umino y Kakuyumi no Koari, eran Jonin, no pertenecían a ningún clan ninja. El hecho de que el jefe y los enviados adjuntos de la fiscalía no fueran del clan Uchiha hizo que el público creyera cada vez más en la determinación de Shinji por llevar a cabo la refier. En cuanto a los temas que abarcaba el Instituto de Asuntos Militares y los candidatos específicos al poder, no se hicieron públicos.
Los aldeanos no estaban interesados en asuntos relacionados con la fuerza militar y no los investigaron a fondo. Los 6 departamentos que antes ostentaban el título, como educación e inteligencia, quedaron ahora integrados en asuntos militares. Me pregunto cuál será su propósito al hacer esto. Uchiha Mikoto observó a la multitud que se agolpaba junto al tablón de anuncios, con el corazón lleno de preocupación. Ella no entendía por qué Shinji quería ilustrar a las masas. Esto era claramente desventajoso para gobernar y traería más peligros ocultos a la aldea. Pero, ¿cómo podía Mikoto comprender la ambición de Shinji? Lo que Shinji buscaba nunca era gobernar una sola aldea, ni siquiera un solo país en un rincón del mundo. Su objetivo era siempre el mismo. La paz permanente del mundo ninja, la gran unificación. Su meta era el mar de estrellas. En su vida anterior, un mundo donde todos eran personas comunes y corrientes, la sociedad seguía dividida en rangos, lo que le había revelado a Shinji todo. Incluso las personas iluminadas podían ser bien gobernadas, porque la gente común siempre necesita la protección de los poderosos. El culto a la personalidad es un tipo de lavado de cerebro más puro que la voluntad de fuego. Madre, ¿a dónde vas? Una voz juvenil provino de repente detrás de Mikoto. Al darse la vuelta, descubrió que eran Uchiha Itachi y Shisui. Nada, solo quiero ir a ver a Kusina. Ustedes dos vayan a entrenar. No me hagan caso. Mikoto le dedicó una sonrisa radiante, saludó y se marchó a toda prisa sin quedarse mucho tiempo. Lady Mikoto parece un poco extraña hoy. Su forma de caminar es tan cautelosa, como si estuviera protegiendo la parte baja del abdomen. ¿Podría estar lesionada? Los ojos de Uchiha Shisui parpadearon mientras preguntaba con curiosidad. ¿HMM? ¿En serio? Tal vez pregunte cuando llegue a casa. Itachi murmuró con un ligero ceño fruncido, pero como estaba pensando en el próximo entrenamiento con Shisui, no le prestó mucha atención. Estaba a punto de ingresar en la academia y le preocupaba cada vez más su propia fuerza. Tras la muerte de su padre, Fugaku, se había vuelto aún más estricto con su entrenamiento. Un instante después, los dos desaparecieron doblando la esquina. Mikoto reapareció en la entrada del callejón y, sin detenerse, se apresuró hacia la casa de Shinji. Kuf, Shinji-kun. Natsume siempre te amará. In. Justo cuando Uchiha Mikoto usó su llave de repuesto para abrir la puerta del patio, una voz suave y melodiosa llegó a sus oídos. En un instante, su deseo reprimido durante mucho tiempo rompió sus defensas psicológicas, y la tendencia voyeurista que yacía oculta en lo más profundo de su ser resurgió. «Bah, qué malo eres. Es temprano por la mañana y, en lugar de estar ocupado con tus deberes oficiales, estás perdiendo el tiempo en casa». Uf. Mikoto escupió suavemente y abrió con cautela la puerta de papel que daba al salón. La puerta estaba sin llave, la luz era muy tenue y un aroma leve y familiar la envolvía. Era una mezcla de la voluntad de fuego de Shinji y un inexplicable aroma a colorete. Mikoto aspiró ligeramente, sintiéndose nerviosa y con los pensamientos paralizados. Woutu, Shinji-kun, Natsume se equivocó. Por favor, te lo ruego. Los gemidos en el dormitorio se volvieron cada vez más melodiosos, y los impactos rítmicos hacían que cada paso que daba a Mikoto fuera excepcionalmente difícil. Finalmente, al abrir con destreza una rendija en la puerta del dormitorio, una escena que le aceleró el corazón apareció ante sus ojos. La figura naturalmente grácil de Natsume Kaoru y su delicada piel blanca rosada parecían irradiar un aura encantadora y seductora, propia de estar envuelta en amor. Y el establecimiento de ese vínculo secreto dejó a Mikoto estupefacta, ya que se encontró en un momento crítico. Tan temprano por la mañana, qué absurdo. No es de extrañar que Shinji no escatimara esfuerzos para ayudar a Natsume Kaoru. En ese caso, ¿no estaría el Hokage reprimiendo al daimyo? Todo al revés, Mikoto murmuró para sí misma, pero su delicado cuerpo se fue debilitando cada vez más al presenciar el intercambio de ninjutsu de Shinji, y se desplomó débilmente contra la puerta. Los pensamientos que se habían despertado en ella la impulsaron a entrar y ayudar a Natsume Kaoru a aliviar parte de la presión, pero no conocía a Natsume Kaoru, y la razón que le quedaba aún la frenaba. Finalmente, como poseída, Mikoto extendió sus delgados dedos y se levantó la falda, aunque las técnicas de sellos manuales de Mikoto no eran tan hábiles como las de Shinji, cada cambio podía alterar los nervios.
Ahora, al observar el meticuloso intercambio de ninjutsu de Shinji, la bestia invocada que ella había convocado era incluso más sensible de lo que su inteligencia sugería. Justo cuando Uchiha Mikoto entraba en cierto estado, su visión se nubló repentinamente, sintió calor en la cintura y un aliento familiar y ardiente se balanceó sobre ella. ¿Eh? ¿Acaso Shinji? Tú, Mikoto se sintió nerviosa cuando Shinji la levantó directamente, pero no se resistió mucho. Parece que la he descuidado últimamente, señora. Vamos. Shinji fue directo al grano y colocó con cuidado a Mikoto junto al inconsciente Natsume Kaoru. No, no, Shinji. La hermana mayor tiene algo que contarte. Mikoto tartamudeó. Sea lo que sea, hablaremos de ello más tarde. Sin prisas. La hermana mayor está embarazada. Es tuyo. Al ver que Shinji estaba a punto de ponerse serio, aunque Mikoto temblaba de anticipación, aún así habló primero. Ah, ¿de verdad? Entonces ha sido muy duro para ti, hermana mayor. Entonces debo recompensarte como es debido. True. Mientras que la aldea de Konoha experimentaba cambios graduales debido a la serie de acciones de Shinji, Amegakure, en la Tierra de la Lluvia, también sufría transformaciones significativas. Como era de esperar, los hombres liderados por Ono se enfrentaron a la organización Akatsuki en múltiples frentes, solo para ser reprimidos sin piedad por Nagato en solitario. Más de la mitad de las más de 40 personas resultaron muertas o heridas, y el líder, Ono, abandonó a Megakure en un estado lamentable ayer junto con sus dos subordinados restantes, cuyo paradero se desconoce. Chocolate, como de costumbre, Amegakure seguía envuelta en una cortina de lluvia. El edificio de la torre que una vez perteneció a la organización de Anzou se había convertido ahora en la nueva base de la organización Akatsuki. La estatua ninja que representaba el poder de Anzou había sido derribada. Nagato permanecía de pie sobre una plataforma elevada, mirando a lo lejos, con un tenue humo que aún se elevaba entre la lluvia a ambos lados de su campo de visión. Esas eran las ruinas que quedaron tras las explosiones de numerosos sellos explosivos y enfrentamientos de ninjutsu durante la batalla anterior contra la organización de Ono. Aunque ambos bandos hicieron todo lo posible por evitar afectar las zonas residenciales de los aldeanos durante la batalla, ¿a quién le importaban esas cosas una vez que se enfurecieron? Nagato, ¿por qué eras tan bondadoso? ¿No te preocupa que Ono regrese y traiga el desastre a Megakure? La voz de Yaiko provino de repente de atrás. Nagato se giró, con un destello de complejidad en sus ojos. Ono era el subordinado más leal y capaz bajo el mando del señor Anzou. Quizás Nagato siente cierta culpa hacia Lord Anzou. Conan era excepcionalmente brillante y expresaba a la perfección los pensamientos internos de Nagato. Sí. Conan tiene toda la razón. Consideréalo una compensación final para el antiguo semidios. Nagato no esperaba que Conan le prestara tanta atención. En medio de la emoción, los celos que había sentido antes al ver a Yaiko y Conan siempre juntos se desvanecieron al instante. De acuerdo entonces. Pero Nagato, ahora tienes más que la docena de antiguos compañeros de la organización Akatsuki a tu lado. Tienes cientos de ninjas bajo tu mando e incontables aldeanos a quienes cuidan. Espero que la próxima vez no muestres tanta compasión femenina. Nuestros ideales y la paz que buscamos son el futuro del mundo ninja. Yaiko dio un paso al frente y le dio una palmada en el hombro a Nagato. Entiendo. Nagato bajó la cabeza al oír esto. Ahora que su dominio del Rinnegan era cada vez alcalde, Ono no era rival para él. Tal como dijo Yaiko, si hubiera sido realmente frío y despiadado, no habría tantas ruinas a lo lejos. Esta es información enviada por el cuarto Hokage de Konoha. Espera que Amegakure asuma cuanto antes la responsabilidad de ser el centro neurálgico del mundo ninja. Afirma que la cumbre de los 5 Hokages es inminente. Yaiko presentó otra información relevante. Ya veo. Envía una respuesta al cuarto Hokage. Una vez que el pueblo se haya tranquilizado, podremos resolver sus asuntos en los próximos días. Nagato tomó el pergamino, hablando distraídamente. Nagato, recientemente se han infiltrado forasteros en Amegakure. Además de espías de la aldea oculta de la nube, sospecho que también hay gente de Konoha. Yaiko no se fue y continuó. Esto trata sobre los recientes disturbios en la Tierra del Fuego. El daimyo fue reemplazado repentinamente y una serie de incidentes sangrientos ocurrieron en la capital de la Tierra del Fuego. Creo que es necesario que reexaminemos a este cuarto Hokage. Conan, ¿qué opinas? Nagato no respondió a Yaiko de inmediato, sino que se giró para mirar a Conan y preguntó.
Desde la última lucha por el Cuatro Colas, donde Nagato reveló el secreto del Rinnegan, la gente se ha estado infiltrando en la Tierra de la Lluvia de vez en cuando. Nagato podía con la mayoría de la gente sin problemas y expulsarlos de la aldea oculta de la lluvia, pero un hombre enmascarado de pelo rubio corto permanecía sin identificar. Sus extraños movimientos habían eludido la mirada indiscreta del Rinnegan en varias ocasiones. Esto llevó a varios de ellos a sospechar de Shinji. Teniendo en cuenta el momento y la motivación, la posibilidad de que se trate de Uchiha Shinji es baja. Sin embargo, la serie de cambios que se produce en Sunagakure tras el encuentro entre Konoha e Iwagakure merece un análisis más profundo. Conan reflexionó un momento y respondió. Por ahora, no mostramos hostilidad hacia Konoha. Deberíamos esperar a la cumbre de los 5 Kages para contactar de nuevo con el cuarto Kage y ver cuál es la actitud de Konoha tras el cambio de daimyo. La frontera de la Tierra de la Hierba no estaba lejos de la Tierra de la Lluvia, sin embargo, eran dos mundos completamente diferentes. Árboles frondosos bañados por la luz del sol, un arco iris en el cielo y pájaros saltando de rama en rama. Una imagen de tiempos pacíficos. Sin embargo, más allá de esta escena pacífica, se extendería la devastación que quedó tras la invasión de la Tierra de Hierba por parte de Iwagakure durante esta guerra. Excepto el castillo Ozuki, que se salvó de las llamas de la guerra debido a su estatus especial, cada parte de la Tierra de Hierba, incluyendo Kusagakure, había sido víctima de las batallas anteriores entre Iwagakure y Konoha. Los ninjas sufrieron innumerables bajas mientras cooperaban con las operaciones de Konoha, y aún no se han recuperado. En ese momento, 3 ninjas encorvados de la aldea oculta de la lluvia, vestidos con uniformes de asesinos, caminaban abiertamente por la Tierra de la Hierba. Ningún ninja de la Tierra de la Hierba se acercó a interrogarlos en la frontera. Cuervos, toses. Jamás permitiré que esos bastardos de la organización Akatsuki desvíen a la aldea oculta de la lluvia. Fíjense en cómo esas grandes naciones tratan a las pequeñas, y sin embargo, sueñan con congraciarse con Konoha. Las 3 figuras encorvadas se detuvieron de repente. Ono señaló a 2 plebeyos mal vestidos de la Tierra de la Hierba que estaban cerca y hablaron. Pero los ojos de Nagato son demasiado inquietantes. No somos rivales para la organización Akatsuki. ¿Qué debemos hacer, jefe? Al oír las palabras de Ono, los 2 subordinados seguían con rostros abatidos. Debes recordarlo. Loranzou fue asesinado por Nagato. Esto es lo que todos vieron con sus propios ojos. ¿Y qué si es fuerte? Asumió la carga ilegítimamente. Jamás cederemos. Una vez que recupere fuerzas en Kusagakure, sin duda volverá algún día y expulsaré a esos bastardos de la organización Akatsuki. Como de costumbre, Ono recitó el manifiesto espiritual de su organización, con la esperanza de levantar la moral de sus compañeros para que lo ayudaran a regresar. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, sus 2 compañeros bajaron la cabeza al unísono, balanceándose de un lado a otro. ¿Qué sucede contigo? Ono se giró sorprendido y sacudió a uno de ellos. Pum, pum. Los 2 se tumbaron en el suelo al mismo tiempo y cayeron en un sueño profundo, como si no hubiera nadie más alrededor. ¡Zas! El espacio se retorció repentinamente de forma inquietante, y entonces una persona misteriosa con una máscara naranja apareció abruptamente frente a él. ¿Tú? ¿Quién eres? Ono estaba pálido de miedo. Retrocedió, desenvainó la espada larga con la que se apoyaba y, mientras tropezaba, la apuntó hacia la persona que tenía delante. A mí. Jeje, yo soy el benefactor que te da el poder. Mientras hablaba, antes de que Ono pudiera reaccionar, un Mangekyō Sharingan carmesí se reflejó repentinamente en sus pupilas. Sus pensamientos parecieron interrumpirse y quedaron aturdidos. El espacio volvió a retorcerse. Una vez que el hombre enmascarado desapareció, los 2 hombres que dormían profundamente en el suelo también se desvanecieron sin dejar rastro. Tierra de agua, en los afueras de la aldea de la niebla oculta, bajo un misterioso arrecife. Desde fuera, el arrecife parecía ordinario, erosionado por los vientos marinos durante todo el año, pero en su interior escondido un mundo oculto. La espaciosa cueva estaba repleta de estantes, libros, camas, recipientes de vidrio, así como circuitos eléctricos y luces para la iluminación. Todos ellos indicios evidentes de que había estado habitada por humanos. De repente, la escalera de piedra que subía desde la cueva tembló ligeramente, y una extraña figura con el rostro dividido en blanco y negro descendió lentamente. Era el huevo negro estofado, quien había escapado de la aldea oculta de la lluvia la última vez. No está aquí. Zetsu Negro habló en voz baja a la cueva vacía.
TSK, TSK, TSK. El suelo se agitó como si se derritiera, y tras un instante, emergió un pálido Zetsu blanco. Lleva un tiempo fuera, aparentemente para ejecutar su propio plan. Los otros Zetsu blancos no han podido capturar sus movimientos. Kamui es realmente escurridizo. Zetsu blanco dijo, mostrando sus dientes afilados. Por cierto, el Ichibi, el Jinchuriki de Tsunagakure parece estar cerca del final de su vida. Es una buena oportunidad para atacar. Sin embargo, el cuarto Hokage de Konoha permaneció allí un tiempo. El cuarto Kazekage de Tsunagakure ha sido reemplazado por el quinto, la anciana Chiyo está desaparecida y Pakura ha tomado el poder. Me temo que hay algo más detrás de todo esto. Como si de repente recordara algo importante, la expresión de Zetsu blanco se tornó seria mientras recitaba palabra por palabra. Ah, es así. Es una oportunidad única, pero me pregunto qué estará haciendo ese tipo ahora. ¿Qué estará pensando exactamente? Black Zetsu se sumió en profundos pensamientos al escuchar esto. Por cierto, ¿cuál es la situación en Konoha? ¿Hay noticias? ¿Por qué el asunto del daimyo de la Tierra del Fuego ha causado tanto revuelo últimamente? Se dice que es porque el anterior daimyo adquirió el cargo de forma ilegítima. El daimyo que asume el cargo esta vez parece llamarse Niigaki Amami, pero aún no sabemos exactamente quién es. Zetsu Blanco respondió en voz baja. Maldita sea. Ese odioso Shinji sí que da problemas. ¿Por qué tengo la sensación de que cada uno de nuestros movimientos está siendo vigilado por ellos? Black Zetsu dijo entre dientes. Eso no debería ser así, ¿verdad? Los Zetsu blancos nunca han detectado ninguna señal de estar siendo seguidos. Actualmente nos encontramos en el extranjero, protegidos por la aldea de la niebla oculta. Deberíamos estar completamente a salvo. Zetsu blanco dijo, en desacuerdo. Zumbido. En ese preciso instante, el espacio de la cueva se distorsionó repentinamente, y 3 ninjas con uniformes de combate de asesinos de la aldea oculta de la lluvia fueron expulsados del espacio deformado. Finalmente, Obito, con una máscara naranja, emergió lentamente. Ah, están los dos aquí. ¿Hay alguna información nueva? Obito se acercó a una silla de ratán, se sentó y dijo con calma. ¿Quiénes son? ¿Chicos de la aldea oculta de la lluvia? Black Zetsu preguntó, mirando fijamente a los 3 hombres inconscientes en el suelo, mientras Wite Zetsu daba un paso al frente y le entregaba el pergamino de inteligencia organizado a Obito. Exactamente. Son una sorpresa que preparó para Nagato. Obito habló con voz apagada y desenrolló lentamente el pergamino. Como era de esperar, ese tipo es el factor más inestable en el mundo ninja. ¿Deberíamos hacer preparativos con respecto a Ichibi, Shukaku? Black Zetsu preguntó con urgencia. No, sigue mi plan. Un destello frío apareció en los ojos de Obito mientras decía en voz baja. Si no puedo utilizar la organización Akatsuki, no tiene razón de ser. Este es mi último gesto de buena voluntad. Mientras hablaba, Obito guardó el pergamino y Kamui se activó una vez más. Una violenta oleada surgió bajo la máscara espiral, y el inconsciente 5 colas, Kokuo, fue expulsado de su interior.